Sí, sí, correcto. Ya está en grabación. Ya, gracias. Bien, saludo entonces a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Hoy día vamos a ver el tema de los pararrayos. Lo que vamos a ver en forma específica son la función que cumplen, que me parece que es un punto importante, algunos aspectos constructivos, cómo se conectan y cómo se calculan. Hay un cálculo de margen de protección y de distancia de seguridad. Eso lo vamos a ver con más detalle. Y después vamos a ver lo que son los pararrayos Franklin y algunos aspectos generales hasta las conclusiones. Bien, primero algo sobre la terminología. En idioma español, a los pararrayos también se les nombra como descargadores, también como supresores o apartarrayos. En México me ha tocado escuchar la palabra descargadores para los pararrayos. Y en inglés, la traducción de pararrayos es Surge Arresters, SA, así figuran en los planos unilineales, SA Surge Arresters, o bien Lightning Arresters, como LA. Observen que esta palabra lightning, si le quitamos esta N, queda lighting, y lighting significa alumbrado. Entonces hay que tener cuidado entre con la N son pararrayos y sin la N es alumbrado. Entonces hay que pronunciarlo bien y escribirlo bien. Es solamente una recomendación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pararrayos? ¿Cómo los podemos clasificar? Entre subestación, tipo subestación en sistemas eléctricos de potencia y tipo Franklin, que son los de efecto punta. Estos tipos subestación se conectan a los conductores aéreos, ya sea de la subestación o de la línea. Siempre hay un conexionado entre el pararrayo y el conductor de aluminio. En el caso de los pararrayos Franklin, aquí no hay ninguna conexión entre el pararrayo y algún conductor. Aquí solamente la descarga atmosférica cae por efecto punta en el tope del pararrayo y descarga a tierra. En esta presentación vamos a ver con un poco más de detención los tipos subestación. Ahora bien, ¿cuál es la función del pararrayo tipo estación o subestación? Proteger de sobretensiones a los equipos eléctricos. Esa es la función. Y en el caso de los pararrayos Franklin es proteger contra rayos a los edificios y estructuras altas, como por ejemplo los marcos de línea. Aquí se ve un marco de línea y están entonces estos pararrayos Franklin, que no son otra cosa que un vástago de fierro de cierta altura conectado a tierra. En el caso de los pararrayos tipo subestación, acá abajo hay un esquema muy simplificado que muestra su función. Aquí tenemos un transformador que estamos protegiendo. Acá tenemos el pararrayo que le otorga protección a ese transformador. Y aquí viene una suerte de onda que puede ser una sobretensión de descarga atmosférica, una sobretensión de maniobra o una sobretensión por falla. La idea es que esta sobretensión, cuando pasa aquí a la altura del pararrayo, se descargue el pararrayo y deriva entonces esta sobretensión a tierra y llegue el mínimo posible de voltaje a los terminales del transformador de poder que estamos protegiendo. Vemos que entre el pararrayos y el transformador hay una distancia, que en este caso son 20 metros. A esta distancia se le conoce como distancia de protección del pararrayo y hay que calcularla. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, tengo anotado acá, destacado en amarillo, que los pararrayos se conectan en paralelo con la carga. Ojo, siempre un pararrayo va conectado fase tierra y en paralelo con el equipo que estamos protegiendo. Lo destaco esto porque en algunos planos unilineales, sobre todo el semestre anterior, algunos grupos conectaban los pararrayos en serie con el circuito, y eso está mal, por supuesto. Así que recuerden siempre que la conexión es en paralelo, fase tierra, con respecto a la carga.
Aquí está explicado con un poco más de detalle cuáles son los sobrevoltajes que protegen los pararrayos tipo subestación. El sobrevoltaje por descarga atmosférica, que son los rayos, es cuando un rayo impacta sobre un conductor de fase. En inglés se llama lightning over voltage. El over es sobrevoltaje y son de corta duración, microsegundos. Después tenemos los sobrevoltajes de maniobra, 50 Hz, que son producidos por apertura de interruptores, ya sea en líneas de transmisión en vacío o con carga, desconexión y desconexión de bancos de condensadores. En inglés se llaman switching over voltage y tienen una duración del orden de los milisegundos. Y por último, los sobrevoltajes por fallas monofásicas, fallas bifásicas, en inglés es temporary over voltage y tienen segundos y milisegundos también de duración. A continuación vamos a ver unas curvas, unas gráficas, donde se muestra no solamente la duración de la sobretensión, sino que aquí también se demuestra la amplitud en tanto por uno. En este eje llevamos la amplitud de la sobretensión y en este otro eje llevamos la duración. Entonces, en el rango de los microsegundos dijimos que estaban las descargas de rayos, las descargas atmosféricas. Y estas descargas pueden llegar hasta 6 en tanto por uno. O sea, si estamos hablando de un sistema de 220, aquí una sobretensión podría ser fácilmente de 1200 kilovolts, incluso más. Las de maniobra están más o menos en 4 o 3 tanto por uno. Eso significa que podrían ser 600 kilovolts, 800 kilovolts. Y por último, los de falla pueden llegar hasta 1,5 veces el voltaje nominal y después ya se estabilizan en el voltaje nominal. Ahora bien, en este otro gráfico vemos algo similar, pero la diferencia es lo siguiente. Tenemos 3 curvas. Vamos a describir primero el gráfico. En el eje horizontal nuevamente tenemos los tiempos, microsegundos los rayos, milisegundos sobretensión y maniobra, segundos las fallas y minutos también fallas a veces. Y en el eje vertical la magnitud en tanto por uno. Aquí estamos llegando hasta 5 tanto por uno, en la otra gráfica llegamos a 6 en tanto por uno. Tenemos 3 curvas, una en rojo, que son tensiones posibles en el sistema sin incluir pararrayos que protejan. Después viene una curva en azul, que es la tensión que resiste el equipo, y una curva verde, que es la curva que corresponde a la protección que le otorga el pararrayo a los equipos. Entonces ustedes ven que entre la curva azul, que es lo que soporta el equipo, y la curva verde, que es la de protección, hay un margen, hay una zona de margen de seguridad. Este margen de seguridad lo vamos a calcular en las diapositivas que siguen y vamos a hacer un ejemplo numérico. Es obvio decir que mientras más amplio es este margen, mientras más amplio es esta distancia, más seguridad le estamos otorgando al equipo que vamos a proteger. ¿Cuáles son ahora los parámetros de un pararrayo tipo subestación? Un parámetro importante es el voltaje residual. Este voltaje está garantizado por el fabricante y corresponde al diseño del pararrayo que estamos comprando, al tipo y diseño de transformador que estamos comprando. Después hay un voltaje de servicio, siempre conectado entre fase y neutro. Va en paralelo, recuerden. Después está el concepto de la distancia de protección, el concepto del voltaje de protección, el BIL, que significa Basic Impulse Level o nivel de impulso básico, que es un valor normalizado. Vamos a ver los valores que entrega la norma IEC para distintas tensiones nominales. Y por último, el margen de seguridad y un ejemplo numérico. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Veamos entonces el concepto del voltaje residual. El voltaje residual es este voltaje, esta flechita roja que está mostrada acá, que es el voltaje entre el terminal del pararrayo, este es el pararrayo, por supuesto, aquí hay unos aisladores sobre los cuales se monta el pararrayo sobre una estructura metálica y hay un chicote a tierra desde la base del pararrayo
hasta la malla de tierra. En este chicote se puede instalar un contador de descarga, que es este cuadradito que está acá. Y también se pueden poner algunos transformadores tipo toroide para medir alguna corriente acá de descarga. Todo esto son una base de concreto. Ahora bien, en estricto rigor, el voltaje residual es el voltaje entre el terminal del pararrayo y cuando está instalado sobre la estructura es el voltaje entre el terminal y tierra. Si tenemos el voltaje, el pararrayo en fábrica para probarlo, vamos a probar solamente este voltaje que está con esta flechita roja. Ahora, se entiende que la caída entre, digamos, los aisladores, por decirlo así, donde comienza este chicote, después está tierra, y tierra es prácticamente cero porque este es un conductor de cobre de muy baja resistencia, por lo tanto aquí prácticamente no cae voltaje en esta zona. Ahora bien, ¿cómo se define el voltaje residual? El voltaje residual es el producto entre la resistencia o la impedancia interna de este pararrayo por el valor de la corriente de descarga. Las corrientes de descarga están normalizadas en la norma IEC y pueden ser 3 kiloamperes, 10 kiloamperes, 20, 40, hasta 50 kiloamperes. Aquí yo puse dos ejemplos con 10 kiloamperes y con 20 kiloamperes. Si está cayendo acá una corriente de descarga de 10 kiloamperes, el voltaje residual sería de 455 kilovolt cresta, este que está aquí, garantizado por el fabricante para 10 kiloamperes. Si tenemos un poquito más de corriente, 20 kiloamperes el doble, el voltaje no sube el doble, pero sí sube a 496 kilovolt cresta, que sería este que está acá, también garantizado por el fabricante, y más adelante vamos a ver que estos son datos de placa de este pararrayo. Este es un voltaje importante, recuérdenlo. Y el voltaje de servicio, fase neutro, cuando no hay, digamos, descarga, no tenemos una descarga atmosférica, simplemente va a estar viendo el pararrayo 127 kilovolt RMS, que es la tensión nominal dividido por raíz de 3. Ahora bien, vamos a definir la distancia de protección ahora del pararrayo, que la vamos a llamar distancia L. Nuevamente, aquí tenemos el transformador que estamos protegiendo, tenemos una distancia L hasta el punto de conexión del pararrayo y aquí tenemos el pararrayo que está protegiendo este transformador. Al voltaje residual, que esta flechita roja que está acá, la norma IEC la llama, la designa esta tensión como UPL. Ese es el voltaje residual designado por la norma IEC. Y esta tensión que está en azul, que es el voltaje que este pararrayo le otorga a este transformador a una distancia L, la norma lo designa como URP. Repito, este es UPL y el URP. Este URP es el voltaje entonces entre el terminal del bushing de alta tensión del transformador y tierra. Todas estas tensiones son fase tierra. Más adelante vamos a ver que este voltaje con el build de este transformador nos va a permitir calcular el margen de seguridad que otorga este pararrayo. Más adelante en una diapositiva vamos a mostrar exactamente qué cosa es lo que le está protegiendo este pararrayo a este transformador. Adelanto que es el bobinado de alta tensión. Lo vamos a ver con un poco más de claridad en una foto. ¿Qué es lo que dice la norma IEC 671-2 con respecto a las distancias, a la distancia L, que ya la vamos a definir, al voltaje URP y al voltaje UPL, que son los voltajes que vimos en la diapositiva anterior? URP corresponde al voltaje del equipo que estamos protegiendo, objeto que estamos protegiendo. Y el UPL es la tensión residual de este pararrayo. Aquí está en inglés, Surge Arrestor. Y acá viene la tensión, que puede ser una tensión de impulso o una tensión residual. Ahora bien, la distancia L en estricto rigor es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. A sub 1 es el chicote entre el conductor aéreo y el terminal superior del pararrayo.
A sub 2 es la distancia entre la base del pararrayo y tierra. A sub 3 es lo que habíamos mostrado como L en la diapositiva anterior. Y A sub 4 es la altura del pararrayo. O sea, en estricto rigor, la distancia L es la distancia desde la malla de tierra, pasando por el pararrayo, por el chicote, hasta el terminal de alta tensión del transformador de poder. Y acá abajo tenemos representada a la malla de tierra. En la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que indica la norma IEC, la 671-2, para determinar la distancia L. La ecuación que vamos a utilizar es esta primera que está acá arriba, donde el URP, voltaje de protección que otorga el pararrayo al equipo, es igual al voltaje residual más 2 veces S por T. S es el frente de onda en kilovolt por microsegundo, y T es un cociente entre L y C, donde C es la velocidad de la luz, 300 metros por microsegundo, y el L es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es A1 más A2 más A3 más A4. En la figura siguiente, esta misma ecuación está tal vez un poquito más clara, ahí la ven ya tal vez con más claridad, donde el URP, que es un voltaje importante, que es el nivel que otorga el pararrayo ¿cómo se llama?, al transformador a una distancia L, el UPL, el voltaje residual, y este coeficiente que está acá es un aumento, ¿no es cierto?, del voltaje residual en función del largo o de la distancia entre el pararrayo y el equipo que vamos a proteger. Ustedes ven que mientras mayor es L, mayor va a ser este valor y por lo tanto mayor va a ser el URP. En estricto rigor, interesa que este URP sea lo más bajo posible. Es decir, si el L es 0, el URP es igual a UPL. Este sería el óptimo. Lo vamos a ver después en un ejemplo. Aquí están los valores del BIL, Basic Impulse Level, según la norma 671-2, que es la norma IEC que se utiliza para esto. Aquí están los voltajes nominales. Acá abajo tenemos 200, esta lista sigue, yo dejé hasta 245 kilovolts, que corresponde al voltaje nominal de 220, o tensión de servicio que estamos utilizando en nuestras líneas y subestaciones de 220. Y para el caso de los transformadores, para 220 o 245 le corresponde un bill de 900 kilovolts cresta, que es esta amplitud que está acá. Es la amplitud de esta onda, donde está el máximo de este frente de onda, entre el máximo y el eje horizontal. Ese es el bill del equipo y que se prueba en fábrica. Todo transformador que pasa por fábrica se tiene que probar que efectivamente cumple con el bill de norma. Aquí está definido ahora el margen de seguridad, como el bill, que ya lo vimos, lo otorga, lo entrega la norma y se prueba en fábrica el equipo para que este sea un valor totalmente justificado y probado, menos el URP, que es la tensión en terminales del transformador, dividido por URP, multiplicado por 100, eso nos da entonces el margen de seguridad o el safety margin en inglés. Acá está BIL, Basic Impulse Level, y el URP, voltaje de protección a una distancia L. Si este MS está entre 30 y 45% o superior, por supuesto, significa que es aceptable el nivel de protección que está otorgando el pararrayos a una distancia L. Aquí está, en esta foto, pretendo mostrar qué es lo que estamos protegiendo, qué es lo que le protege el pararrayos al transformador. Aquí hay una vista en corte del transformador. Estos son los bobinados de alta, que son estos cilindros que van en las piernas del núcleo, de tal manera que si cae una descarga atmosférica en esta fase, va a entrar esa corriente por este buche y va a llegar finalmente a este bobinado. Y si esta tensión es muy alta, esto se va a quemar. Para evitar eso, el pararrayos entonces baja este nivel de tensión y este bobinado no sufre. ¿Qué es lo que nos garantiza el fabricante?
que máximo puede soportar 900 kilovolt peak, pero una descarga atmosférica vimos que puede llegar a 1200 hasta 1300, y por eso entonces hay que protegerlo. Y acá al lado hay una foto, cómo son los bobinados. Esto está muy general, aquí se ve con un poco más de detalle cómo el bobinado de la fase 1, el bobinado de la fase 2, y el material aislante de estos bobinados, el material aislante, es aislación papel-aceite. Claro que es un papel térmicamente mejorado, con un upgrade, digamos, para un mejor comportamiento. Entonces, que quede bien claro, ¿qué estamos protegiendo? En el caso de un transformador con un pararrayos, estamos evitando que estas bobinas internamente fallen por ondas de impulso, maniobra o falla. Bien, aquí está el ejemplo. Este es un ejemplo en 66 kilovolts. Esta ecuación es exactamente la misma anterior, pero está con otra terminología, con otra designación. Esta E sub A minúscula, por decirlo así, es el voltaje que otorga el pararrayo en el transformador. Aquí tenemos el transformador, aquí está el pararrayo, esta es la distancia X, y aquí viene entonces una onda de sobretensión. El mu es el frente de onda, V es la velocidad de la luz, la velocidad con que se desplaza esta señal, y X es la distancia entre el pararrayo y el transformador, y E sub A es el voltaje residual. Este es el voltaje residual garantizado por el fabricante y medido en fábrica como prueba FAT. Si reemplazamos ahora los valores, tensión residual 44 kilovolt con 10 kiloamperes de descarga, 125 kilovolt por microsegundo frente de onda, 300 metros por microsegundo velocidad de la luz y una distancia de 2 metros, estamos considerando una distancia de 2 metros acá, nos da un margen de protección de un 30%. Reemplazamos el BIL, que son 60 kilovolt cresta, menos los 46 que calculamos acá, dividido por los 46 que está acá, nos da finalmente este 30%, y eso significa que este transformador está protegiendo debidamente, este pararrayo está protegiendo debidamente a ese transformador. Bueno, hay varios ejemplos, puse este es un paño, una vista en planta de la subestación San Andrés, son subestación de 220 kilovolts, aquí están los dos transformadores, un paño de transformador 1, paño de transformador 2, una barra, un marco de barra y una línea de salida. Si ponemos un pararrayo en este punto, la idea es que este pararrayo, con esta distancia L, nos esté protegiendo este transformador. Recuerden que el UPL es el voltaje residual del transformador, el de fábrica, aquí. Pero a una distancia L va a ser un poquito superior, va a ser URP. Hay que hacer los cálculos para ver si este URP, con el BIL de este equipo, otorga, y con este L, otorga efectivamente este pararrayo una protección adecuada a este equipo y también a este otro. Bien. Esto es un poco lo mismo anterior, es un caso real que me tocó discutir, corresponde a la subestación Chacalle. La cosa de aquí está al revés. La onda o la descarga atmosférica, en este caso, está cayendo sobre esta fase. Aquí tenemos un pararrayo, este que está acá es un pararrayo. Luego tenemos una distancia L hasta los transformadores. Y la discusión es si necesitamos poner acá otro pararrayos o no. O con este pararrayo y con esta L es suficiente para proteger este equipo. Esa fue la discusión. Resultado de eso es que se recomendó colocar pararrayos tanto a la entrada de la subestación como un pararrayo también próximo a los transformadores de la central Chacalle. Si cae entonces una descarga atmosférica en la mitad de la línea, vamos a suponer que esto tiene una distancia ahí, no sé, de 100 kilómetros, 10 kilómetros, digamos algo así, y caen 40 kiloamperes, 20 kiloamperes se van hacia el extremo izquierdo, 20 kiloamperes se van hacia la derecha, y el cálculo que haríamos con este frente de onda es con 20 kiloamperes, y calcularíamos el voltaje residual con 20 kiloamperes y no con esos 40. Bien,
algunos aspectos constructivos de montaje, algunas características y otros de los pararrayos tipo subestación. Bueno, aquí están los tamaños según los voltajes. Aquí el más pequeño que puse partía en 66 kV, hay también menores, ¿eh? Hay de 36 kilovolts, hay también de 23, hay de 15, de 10. Pero partí con 66, más o menos, tienen una dimensión de 1 metro, tal vez un poquito menos, hasta 500 kilovolts, que puede llegar hasta 5 metros de altura. El de 220, que es el que usamos en las subestaciones, tiene 3 metros y un poquito más. Ustedes ven que ya con 154 kilovolts en este ejemplo están con anillos anticorona. La norma chilena exige anillo anticorona a partir de 220. 220, 340, 400 y 500. Aquí en Chile recuerden que tenemos como extra alta tensión los 220 y los 500. Por lo tanto, en ambos casos hay que especificarle anillo anticorona y por supuesto contador de descarga. Ahora bien, los tipos ahora de pararrayos para subestación. Hay dos. Uno que son conocidos como de óxido de zinc sin chispero y otros de resistencia con chispero. Les adelanto que este tipo con chispero prácticamente ya no se fabrica. Es posible que lo encuentren, pero realmente no se especifican. Lo que sí que se están comprando y especificando son los de óxido de zinc, que tienen en su interior unos varistores, que son resistencias no lineales. A mayor voltaje, menor resistencia, mejor descarga del pararrayo. Veamos algunos circuitos internos. Aquí están los dos circuitos internos. Este es el caso con chispero y este es el caso de óxido de zinc sin los chisperos. Los chisperos son estos cuernos de arco que están acá, que son el S1, S2, S3, S4, que descargan en esta impedancia Z1, Z2 hacia abajo, y aquí hay una pequeña reactancia que limita algo más la corriente de descarga. La idea es que si cae un rayo acá en la parte superior del pararrayo, se produce internamente, esto va dentro de una porcelana, por supuesto, un arco eléctrico acá en S1, descarga por Z1, lo mismo en S2, y llega finalmente una corriente a tierra limitada, ¿no es cierto?, por las descargas en los chisperos y por estas impedancias Z1, Z2. Esto, como digo, se usó mucho hace años atrás, pero ahora la solución es utilizar una suerte como de módulos, son unos tipos cilindros sólidos, como tejos, estos que están acá, que se llaman varistores y son de óxido de zinc, ZNO, y ya lo dije, estos tienen un comportamiento de resistencia no lineal. Mientras más alto sea el voltaje que caiga acá sobre el pararrayo, menos impedancia o menos resistencia va a ofrecer al paso de la corriente a tierra. Aquí arriba hay un resorte que aprieta a todos estos cilindros sólidos, por decirlo así, a estos módulos, los aprieta, ¿no es cierto?, hasta la base. Y por afuera va la porcelana que envuelve esto. Hay también acá una válvula de alivio de presión, de tal manera que si se produce acá una energía, que es una energía alta, producto de la descarga del rayo, los gases que se originan acá escapan por esta vía. Bien, y aquí esto lo puse como un ejemplo para que ustedes, alguna alumna, algún alumno, me pueda contestar en estos tres casos, caso 1, caso 2, caso 3, ¿cuál consideran ustedes que es la mejor solución para instalar un pararrayo? En el caso 1, los pararrayos se instalan sobre el marco de barra acá del transformador. Esta es una vista de frente, una vista de lado, aquí queda el transformador, y los pararrayos quedan en esta parte superior. Y se conectan a tierra acá abajo. En el caso 2, el pararrayo se instala en una estructura metálica separada del transformador y se conecta con estos chicotes que se muestran acá. Y el caso 3, se puede instalar un soporte rígido adosado a la cuba del transformador y en ese soporte poner los pararrayos y conectar los pararrayos a los terminales o a los bushings de alta tensión del transformador. Yo le pregunto en general a ustedes, si es que me han seguido un poco, ¿cuál caso recomiendan y por qué? ¿Me puede algún alumno responder eso? ¿Alguna alumna también? ¿Me están escuchando? Esa es la primera pregunta. Sí, ¿me escuchan bien o no?
Sí, no sé si usted me escucha. ¿Me escuchas muy débil? No, se escucha, al ¿Me menos yo escuchas escucho bien? bien. ¿Está Sí, claro? ¿Hay sí. algún alumno que quiera dar su opinión, caso 1, caso 2 o caso 3? Yo, o sea, al ¿Sí? ¿Cuál menos es tu de nombre, por favor? Max, soy Max, Max. cuéntame, Max. ¿Por Al qué menos caso te inclinas? yo me inclino por el caso 2. O Por sea, el caso 2. sí, es Ya. que ¿Y al por menos es qué? por temas Poquito de más alto, por favor. Te escucho muy bajito. tiene que ser el micrófono, profe. Eh, yo creo que por el tema de la distancia en donde están ubicados los pararrayos con respecto al transformador. O sea, por estos 12 metros, Sí, ya. O sea, tú prefieres estos 12 metros frente a estos 30, por supuesto, porque dijimos que mientras más pequeño es el L, mejor va a ser el nivel de protección que este pararrayo le va a brindar a este transformador. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que esa es una razón. Y en cuanto a costos, ¿cuál crees tú que es más caro, el 1 o el 2? mm, yo creo que el 1, ¿o no? ¿Por qué? Eh, Hay que adelantarse lo siguiente, que en el caso 1, este marco de barra tiene que ir sí o sí, porque de aquí salen, digamos, las líneas del transformador hacia el patio. Así que este marco no lo consideres como costo, porque esto va con pararrayo o sin pararrayo. Hecha esa aclaración, ¿cuál sería ay, tu ay, ay. respuesta? Entonces en caso de costo sería el primero. Sería más Claro, en barato. caso de Sería, costos puede ser este más económico, lo sí, único que tiene más largo es la puesta a tierra desde los pararrayos a la malla, que aquí tenemos casi 13 metros y acá tenemos 2 metros nomás. Sí, podría ser esta más económica, estoy de acuerdo, porque aquí tenemos que comprar 3 estructuras metálicas de 2,20 metros de alto, una por fase, y tener también las fundaciones, ¿no es cierto?, y el espacio necesario para ponerla. Cosa que todo eso acá no existe, porque lo estamos poniendo sobre el marco, por lo tanto tenemos el espacio, no necesitamos fundaciones. ¿Y qué pasa con el caso 3, que está más cerquita todavía? Ahí estamos a 5 metros. ¿Qué me puede responder ese caso? Bueno, profe, yo creo que En este caso, en esta barra, que es una barra rígida ahí de metal, están con estos soportes apernados o soldados a la cuba, y sobre esta barra se están montando los pararrayos, que en este caso son pararrayos de 220. Esto es más difícil, eso los voy a responder yo. Esta solución se utiliza, pero más bien en tensiones más bajas por razones sísmicas, porque ustedes ven que estos pararrayos quedan muy cerca de estos terminales, de estos bushings de alta tensión, y en caso de un sismo, el pararrayo oscila con una frecuencia propia distinta a esta otra. Por lo tanto, pueden haber aquí problemas de distancias de seguridad y por último, estos chicotes se pueden cortar en algunos casos. O sea, en resumen, esto no es recomendable por razones sísmicas en tensiones altas. Esto sí, esto se utiliza bastante y esto también se utiliza, no tanto como esto otro, pero también es aplicable. Bien, gracias por la respuesta. Aquí les voy a mostrar una placa de características de un pararrayo. Fíjense que son casi 13 términos que tienen que ir, o 13 características que van en la placa. Destaqué 2. La número 4, fíjense bien, tensión residual, tensión de descarga con una onda de impulso de 8 oblicuo a 20 milisegundos de corriente. Este pararrayo en particular, que son los pararrayos de Chacalle, están garantizados con 10 kiloamperes, 455 kilovolt cresta como tensión residual, medida en fábrica, y 20 kiloamperes, 496 kilovolt cresta, medido en fábrica. Este dato más el VIL, con este dato más el VIL, más el dato del cálculo de la tensión de protección que está otorgando este pararrayo al transformador con una distancia L, vamos a calcular el margen de seguridad. Por eso que es importante que estos datos aparezcan en la placa para que el cálculo del margen de seguridad tenga una base, sea confiable. Todos los pararrayos van montados sobre bases aislantes, que son normalmente
unos pequeños aisladores en resina epóxica con un valor cresta de 18 kilovolt cresta. Comparado con los 950, ustedes ven que esto es muy pequeñito respecto a la aislación principal del transformador. Y tiene contador de descarga, el color de la porcelana es gris. Bien, fabricante, hay mucho, esta lista puede ser más larga. Tenemos a Siemens en Alemania, ABB Suecia, son muy buenos estos, Alstom Francia, Hitachi Japón, Toshiba Japón, Mitsubishi Electric, Tridelta Alemania, se están comprando bastante esto, General Electric USA y Hyonsoo Corea del Sur. Es más larga la lista, pero ahí tienen una idea. Precios ahora, desde los más pequeñitos, 15 kilovolt, hasta los de 500, la banda va desde 800, 600 dólares hasta 15.000, 14.000, 16.000 dólares, es lo que ustedes van a encontrar para comprar uno. Así que recuerden que esta cifra hay que multiplicarla por 3. Si estamos comprando para rayos de 66, tenemos que disponer del orden de 10.000 dólares solamente por el equipo, sin la estructura y sin lo que es el chicoteo de puesta a tierra. Ahora bien, pruebas de los pararrayos son muy importantes. En la norma IEC 699-4, que es una norma muy utilizada para los tipos óxido de zinc, en la sección 7 se definen las pruebas tipo o de diseño, y en la sección 8 se definen las pruebas de rutina o las de aceptación. Estas de aceptación son las pruebas que se conocen como FAT. Y aquí marqué con una flechita roja que está justamente como prueba de tipo o prueba de diseño el voltaje residual, que es lo que les dije desde el comienzo, que este es un dato de placa que se mide en fábrica y está garantizado, por lo tanto, por el fabricante. ¿Qué les puedo decir de esto? Aquí podríamos tener una clase o dos clases completas sobre este tema. Decirles que si el día de mañana ustedes como inspectores van a una fábrica a recibir pararrayos de 220 kilovolt o 500 kilovolt, es fundamental que conozcan esta norma, que sepan qué significa y cómo se realiza cada una de estas pruebas, con qué circuito de prueba, con qué instrumento, y finalmente vean cuáles son los criterios de aceptación. Es decir, cuándo, por ejemplo, este ciclo de operación se acepta o no. En fin, aquí tendríamos que entrar con mucho detalle y no tengo que dejarle tiempo al profesor Oriol para su clase, que ya veo que estoy atrasado. Veamos rápidamente los pararrayos tipo Franklin. Bueno, don Benjamin Franklin, estamos hablando de los años 1750. Aquí les puse una foto de don Benjamin. Está también su rostro en un billete de $100 de Estados Unidos. Este caballero, además de ser físico, fue gobernador de Pensilvania y participó en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos contra los británicos y en la redacción de la Constitución Política. O sea, este caballero, además de ser científico, es un político destacado. Bien, ¿cómo son estos pararrayos? Bueno, no es otra cosa que una punta en forma de tridente, arriba hay distintas formas, pero esta de tridente es bastante utilizada, que proyectan, están instalados en altura y proyectan un cono de protección. Así que aquí el cálculo que hay que hacer, aquí no hay margen de seguridad, aquí lo que se calcula es el cono de protección dependiendo de la instalación del pararrayo y dónde y en qué subestación lo vamos a poner. En el caso que se utilice en algún domicilio, en este caso tenemos un pararrayo de 4 metros de altura que nos otorga un cono acá abajo de protección que tiene un radio de 63 metros. Eso lo va a dar el propio fabricante del pararrayo, nos está dando el cálculo y nos está diciendo cómo lo podemos usar y cómo hay que instalarlo. Después hay algunos niveles más suaves, otros más altos de conos de protección. Nivel 1 llega hasta acá, está un poquito suave ahí la tinta. Nivel 2, un poquito más grande el radio. Nivel 3 más grande. Y nivel 4 ya es el cono de protección más grande. Fíjense que cuando los ponemos en altura, los rayos vienen con descarga negativa y llegan acá abajo a una polaridad negativa del rayo. Llegan a una malla de tierra, que la vamos a ver más adelante. También incluye esta diapositiva, si cae un rayo en un árbol, que es muy común, va una persona caminando, hay un voltaje V1, V2 entre los pasos acá que va dando, que puede ser grave, ¿no es cierto?, incluso causarle la muerte si excede
los 200, 300 voltios. Aquí está la malla de tierra que les decía, una malla de tierra que puede ser un simple electrodo enterrado, como es este caso, una malla de tierra de bajo reticulado o una malla con un poquito más de reticulado. Pero siempre para rayos tiene que estar conectado a una malla de este tipo u otra similar, o una más grande, un reticulado de una subestación. En el caso de los pararrayos Franklin, de una subestación de 220, este es el caso de Chacalle, todos los que son estos puntitos que están acá son pararrayos que están puestos en las partes altas de las estructuras, los marcos de línea y marcos de barra. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada pararrayo otorga un cono de protección, que ahí se alcanzan a ver los conos, y la envolvente ahora, ¿no es cierto?, de todos estos conos de protección, la envolvente de estos conos de protección que otorgan estos 9 pararrayos, cubren toda la superficie de la subestación. Por lo tanto, con 9 pararrayos, en el caso de la subestación de Chacalle, 9 pararrayos Franklin, estamos protegiendo contra descarga atmosférica. Esta subestación tiene, además de los Franklin, tiene los tipos subestación, los dos tipos de pararrayos. Bien, puse este cuadro de dimensionamiento de equipos eléctricos. Es largo explicarlo, me queda poco tiempo, pero solamente voy a señalar dos cosas. En esta primera columna puse los equipos. Puse generadores, transformadores, interruptores, conectadores, transformadores de corriente. Y el último están los pararrayos. Lo alcanzan a ver con esta flecha. Están los pararrayos tipo estación y los pararrayos tipo Franklin. Ya hacia la derecha están los parámetros. Potencia nominal, voltaje nominal, corriente, velocidad de giro, refrigeración, en fin, etc. Y acá están, para el caso del generador, la potencia, cómo se determina el voltaje, cómo se determina, en fin, etc. Y lo mismo para el resto de los equipos. Pero en el caso de los pararrayos, ustedes ven que es atípico, porque lo único que aplica, fíjense que vamos, por ejemplo, a la última columna, que es la distancia L de protección. Esa distancia L aparece solamente para los pararrayos tipo estación, que es la que está acá. Y aplican otros parámetros como es voltaje residual, que no tiene ningún otro equipo, tiene voltaje residual, y estoy señalando algunos ejemplos. Véanlo esto con calma, si tienen alguna duda me la pueden consultar o la vemos en la próxima clase. Con esto termino. Hay una línea roja acá que es el límite de ruptura de la aislación. En este caso, estamos tomando como ejemplo el transformador de poder, es el límite de ruptura de la aislación papel-aceite, dado por el BIL. Ahora bien, toda esta nube, ¿no es cierto?, de voltaje que está sobre esta línea roja, sobre voltaje de rayo, maniobra, van a producir una ruptura y por lo tanto un daño en el equipo si no le damos un nivel de protección con este pararrayo. Este pararrayo entonces le otorga un nivel de protección y queda un margen ahora entre este nivel, entre esta tensión y el límite de ruptura. Mientras más grande este margen, tanto mejor. Decíamos que el 30%, 40% como mínimo. Y acá abajo quedaría el voltaje nominal. O sea, el voltaje nominal queda bien lejito, ¿no es cierto?, del voltaje de ruptura. Bien. Algunas conclusiones para los pararrayos tipo estación y conclusiones para los pararrayos Franklin. Los tipos estación siempre conectados a conductores aéreos y protegen de sobretensiones. Estos no se conectan a conductores aéreos, queda solamente la punta libre para recibir por efecto punta el rayo. Se debe calcular el margen de seguridad y una distancia L. Acá lo que se calcula es el cono de protección que lo da el fabricante y da una fórmula simple de diseño para determinar los conos de protección de acuerdo al tipo de pararrayo que estamos comprando. Aquí hay que especificar una serie de datos básicos que lo vimos en la placa característica, las corrientes de descarga, el voltaje residual, el COFES continuous, operating voltage, el BIL, en fin. Acá en el Franklin no tenemos ninguno de estos parámetros. Aquí ni siquiera hay voltaje nominal en el Franklin. Estos protegen solamente contra descarga atmosférica y estos otros, atmosférica, maniobra y también falla. Recuerden que toda subestación tiene además una malla de tierra aérea. Ojo, normalmente esta malla de tierra aérea está conectada a la malla de tierra del suelo. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración sobre lo expuesto?
Parece que no hay consultas, Oriol. Si no hay consultas, te dejo a ti para que hagas tu presentación. Don Arturo, ¿me puede dar 2 minutitos que estoy terminando una conversación? Bueno, Ok, en 2 minutos me conecto. bueno, entonces, aprovechando estos 2 minutos, ofrezco nuevamente la palabra al curso. Si tienen alguna aclaración, algo que quieran ver nuevamente en alguna de las diapositivas que he presentado, aprovechando el tiempo. Yo tenía una consulta. Yo, bueno, hace tiempo trabajé en una asociación, la asociación Dame un Punta poquito más Colorada. alto, por favor, tu voz, porque te escucho muy bajito. No sé cómo me escuchas tú a mí, pero yo te escucho muy bajo. Ya, yo lo escucho bien, no sé si me escucha ahora mejor. Sí, bueno, a ver, te voy a poner atención. Dime la pregunta. Ya, yo hace tiempo trabajé en una subestación, la subestación Punta Colorada, y ahí los pararrayos, una estación de 220. Los pararrayos estaban ubicados cercanos al transformador en una estructura metálica como lo dijo en el caso 3. Ya, ahí voy a ir atrás. Me- Espérate un poco. Ya. O sea, estaban como el caso 3. sí, O sea, sí, pero estaban montados sobre un soporte a la cuba del transformador. exacto. Así como esto, ya. Sí, ¿Y la correcto. pregunta? No, me resultaba extraño porque comentaba que, digamos, ese diseño tenía problemas con respecto a lo que eran los movimientos sísmicos. Sí. Tú me estás hablando de proyectos acá. Me parece que tú eres extranjero. ¿O estoy Sí, equivocado? ¿Ah? ¿Aló? sí, pero el proyecto igual No es sé si me hablas de algún proyecto de tu país o No, algún no, caso chileno. fue ¿Ah? acá, no, es en Chile, fue en su estación Punta Colorada. Ya, o sea, tú me dices que en Punta Colorada 220 kilovolts están utilizando este diseño. Sí, similar a ese. Ya, mira, ahí mi respuesta es la siguiente. Esto no está prohibido, no es que la norma te lo prohíba, pero lo que sí, los cálculos sísmicos tienen que estar muy bien hechos. Aquí al menos hay 3 cálculos sísmicos que verificar. Primero, que la estructura soporte de estos pararrayos, piensa tú que cada pararrayo de estos está pesando como 300 kilos, 250 kilos. O sea, le estamos agregando al transformador un peso cercano, un poquito menos de 1 tonelada, que ya afecta bastante. Lo segundo es que tiene que ser rígida. Esta no puede decir que sea rígida, significa que su frecuencia propia de oscilación tiene que ser como mínimo de 30 Hz o superior. Si no tiene esa frecuencia, hay que rigidizar esta estructura agregando algunos perfiles para rigidizar. Eso es lo Sí, segundo. de hecho eso mismo tenía como una estructura aparte que como que hacía más estable. Ya. Sin Eso embargo, sí sí, noté que se movían mucho. ya, por eso te digo, si tienen una estructura rígida o aparte, con frecuencias propias de oscilación iguales o superiores a 30 Hz, está bien. Lo segundo que tiene que tener previsto como cálculo es que el chicote que va desde el pararrayo hasta el bushing de alta tenga una holgura, no puede estar tirante. Tiene que tener alguna suerte como de curva acá, una infracción, algunos llaman cola de chancho, le llaman que son unos círculos acá, que tú los puedes tirar a los dos lados y no se corta este conductor. Ahora bien, este efecto, digamos, de tirantez que se muestra acá, es muy probable que con un sismo ya, no sé, en la escala Richter del orden de los 6,5 o 7, se produzca un tirón, un efecto látigo de este bushing sobre el pararrayo y quiebre esta porcelana. Por eso que es muy importante ese valor. Y lo último es que la prueba o el ensayo sísmico del pararrayo comparado con el ensayo sísmico del bushing tiene que tener los mismos factores de seguridad o superiores. Yo diría que tomando en cuenta todo lo que te digo y haciendo bien los cálculos, haciendo las pruebas que corresponden, autorizaría esta solución económica de colocar los pararrayos sobre un soporte adosado a la cuba de un transformador. Ya. Esa sería mi respuesta. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. Gracias, profe. No sé si habrá alguna otra consulta.
Oriol, no sé si ahora Sí, ahora estás estoy ya en listo. condiciones de iniciar. Sí, sí, ahora sí. Bien, entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir para que tú puedas partir, por favor. Ok. Ahí Bien. está. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, les comento que esto de trabajar desde la casa es horrible, más que desde la oficina, porque acá en cualquier momento lo llaman a uno. Ya, vamos a comenzar la exposición de hoy, que corresponde a impacto ambiental de un proyecto eléctrico. Ya, el estudio de impacto ambiental, tal cual dice acá, es un instrumento importante para la evaluación de un impacto ambiental de una intervención. Este estudio técnico objetivo de carácter interdisciplinario que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre viabilidad ambiental del mismo. Aquí en realidad en los estudios de impacto ambiental se analizan todos los tópicos que tengan que ver con el medio ambiente y la intervención que se vaya a hacer ahí. Hay proyectos como el proyecto de la Central Quintero, que está en la quinta región. Me acuerdo que cuando partimos, vimos la resolución de calificación ambiental y dentro de las cuales había una medida de mitigación que me llamó la atención, que era el traslado de una familia de topos, no sé cuántos eran, a otro lugar. O sea, alguien tomó esa familia de esos animalitos de la zona y los trasladaron a otro lado. Con eso se mitigó el impacto que podía tener. Muchas veces también, sobre todo en el desierto, hay medidas de mitigación en que hay estudios, en que hay vegetación que normalmente, la gracia de esta vegetación en el desierto, que absorbe la humedad de la noche y puede seguir creciendo en esa zona. Entonces, ese tipo de parte de plantas, arbustos, se protegen, ¿ya? Bueno, el estudio de impacto ambiental constituye un documento básico para la evaluación de impacto ambiental, el SIA. Hay una ley que es la ley 19.300 de Chile, de bases generales de medio ambiente, que dispone los proyectos que pueden ejecutarse previa ejecución de su impacto ambiental. El texto de esta ley yo ya lo subí a un curso, por si acaso, así que está en poder de ustedes. El artículo 3 de este reglamento establece los reglamentos que deben someterse obligatoriamente al sistema. En cuanto a los eléctricos o los proyectos eléctricos, se tiene que las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones se deben presentar. Centrales generadores de energía mayores a 3 megawatts, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Para el caso de presentar este estudio, hay que considerar riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades humanas, localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, alteración del patrimonio cultural. Me imagino, a ver, bueno, un ejemplo que me tocó ver a mí, la alteración del patrimonio cultural, cuando construimos la línea de Maitencillo a Caserones, una línea de alta tensión de 2 por 220 kV, que pasaba por el medio del desierto. Esto pasaba por el camino del Inca. Entonces, los incas tenían, en su época, como eran buenos para correr, pero tenían lugares de descanso, unos pucará o majadas, donde son unas plataformas de piedras, no muy grandes, en donde cuando ellos corrían y tenían lugares de descanso, lo hacían en estas majadas. Entonces,
Como es patrimonio cultural, me acuerdo que por donde pasaba la línea eléctrica de Maitencillo a Caserones, había que evitar pasar por esas zonas. ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental? Primero, la descripción del proyecto. Le llaman normalmente la memoria descriptiva. Hay un plan de cumplimiento de la legislación ambiental, hay una línea base, la descripción de aquellos efectos que dan origen a la necesidad de efectuar el estudio de impacto ambiental, la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad. Hay un plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, las de medidas de prevención de riesgo y control de accidentes y el plan de seguimiento de las variables ambientales. ¿Quién es la autoridad donde se presenta el estudio de impacto ambiental? La Comisión Regional de Medio Ambiente de la región en que se realizarán las obras materiales que contemplen la proyección o actividad con anterioridad a su ejecución. Cuando el proyecto contempla zonas situadas en distintas regiones, esto se presenta ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Para presentar este proyecto se debe hacer en papel y en formato electrónico. Hay que acompañar una copia de esto dirigida a la compañía para garantizar la participación ciudadana, y hay que publicar un resumen del proyecto en un diario nacional y otro regional. Cada vez que hay estudios de impacto ambiental, más se invita a la ciudadanía a participar para que no haya mayores problemas. Los plazos que rigen al estudio de impacto ambiental es de 120 días para pronunciarse. En caso justificado, puede ser ampliado en 60 días, y si transcurrió el plazo, la autoridad no se ha pronunciado sobre el estudio de impacto ambiental, se entenderá que ha sido calificado favorablemente. Bueno, los requisitos: si cumple con la normativa de carácter ambiental y si haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 19 de la 11 de la ley 19.300, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. Si la resolución es desfavorable, no se podrá realizar el proyecto, actividad o su modificación. Bueno, ¿cómo puede participar la ciudadanía? Esto se publica en el diario oficial y un diario de circulación regional para que las personas se enteren, y las observaciones se pueden presentar al estudio de impacto ambiental dentro de un plazo de 60 días. Normalmente, junto con esto, la empresa que presenta el estudio de impacto ambiental hace presentaciones ante comisiones ciudadanas para informar lo más posible de esto y responder las dudas. Existe también un instrumento que se llama seguro de daño por daño ambiental. Es cuando el proyecto está con los plazos reducidos, o sea, muy corto. La empresa mandante puede presentar una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente. En el plazo de 120 días que dura la evaluación, se puede obtener una autorización provisoria y comenzar con el proyecto bajo la propia responsabilidad del mandante, sin perjuicio de lo que venga después, que se lo aprueben o no lo aprueben. Si no lo aprueban, obviamente cobran este seguro o esta póliza de seguro por daño ambiental. Hay algunos ejemplos que están en esta presentación de estudios de impacto ambiental o proyectos con estudio de impacto ambiental, como por ejemplo esta central Campiche, que está en la zona de Puchoncaví. En la prensa acá en Chile salió hace como 5 a 8 años, y es una central a carbón que está en Puchuncaví y que estaba construida, lista para empezar la operación comercial, y hubo una denuncia ahí que había sido un permiso ambiental mal presentado por un tema de la municipalidad, y se tuvo que cancelar el proyecto, se detuvo por un tiempo. En el año
creo que por aquí salía, creo que era el 2008. Se tuvieron que hacer todas las gestiones administrativas para poder retomarlo. Perfectamente se pudo haber quedado detenido. Entiendo que se dio la autorización. No sé si en este momento está funcionando, porque mal que mal es una central a carbón. Aquí hay otra central eléctrica, que esta es una central hidráulica pasada, que está en la comuna de Puyehue. El proyecto central Correntoso Palmar. Aquí está el plano. Esta es la casa de máquinas de una central hidroeléctrica pasada que tiene las dos turbinas y todo el equipamiento eléctrico está en esta casa de máquinas. Hay una planta. Y esta es la central que se construyó en Puyehue, que es una zona boscosa. Si se fijan, esta casa de máquinas está en forma armónica con el bosque que hay en Puyehue. Y ni se nota que es una instalación industrial. Si se fijan, ahí está todo el detalle. Está el tema del desvío del río, de este río correntoso. Hay un desvío por acá del río para que el agua pase por la casa de máquinas, haga girar las turbinas y produzca electricidad. Si se fijan, el río bien campestre. Por acá está la Boca Toma Palmar, como estaba anterior de que se construyera, y después como está hoy día, que pasa desapercibida. La Boca Toma tiene un ducto por donde sale el desvío del agua hacia la turbina, y aquí hay un corte por donde va esa cañería, que es una tubería de acero enteramente embetunada. Es de 1,30 m de diámetro. Como está enterrada no se ve. Esta es la zona, si se fijan, lo más compatible con el medio ambiente es esta instalación. Ese es un ejemplo con las medidas de mitigación del impacto ambiental. Aquí hay otro proyecto que es la línea de 2x220 Maitencillo a Caserones. Son 180 kilómetros de línea, 660 estructuras de 220. A mí me tocó participar en este proyecto en pleno desierto, en que, bueno, no puse muchas fotos, pero en el desierto con suerte habían huellas. Nosotros hicimos caminos para poder llegar a la estructura y construir la línea. ¿Ya? Aquí está la ubicación política administrativa, que está en la región de Atacama, entre Copiapó y Huasco. Está la línea básicamente hasta la mina Caserones. La mina Caserones es una mina de cobre de una empresa japonesa que se llama Lumina Cooper. Está en el norte. La justificación para localizar el proyecto, ¿cómo se hizo el criterio? Que la línea fuera más próxima a camino y huellas existentes. Se evitó relocalizar familias. De hecho, ahí en el desierto no habían familias de humanos. Evitar afectación de localidades indígenas. Esa zona, si bien no hay gente viviendo ahí en esa parte, o si hay es mínima, corresponde a los indios Coya. Y con ellos, incluso como parte de estas medidas de mitigación y que no hubiera problemas con los daños o el impacto ambiental, se les invitó y se les incorporó como parte del equipo de trabajo de la línea. Ellos trabajaron ahí. Además, también se les dieron algunas cosas entre plata o ayudas, por decirlo de alguna forma, y escuelas. ¿Ya? Aquí se evitó zonas productivas, el desierto no es productivo.
se minimizó la afectación de la vegetación replanteando estructuras de torres y caminos. Por ejemplo, yo le hablé de la parte de arbustos y estas cosas. Hay unas plantas que se llaman xerofíticas, son harto feas en todo caso, pero en el desierto crecen a nivel del suelo, y la gracia que tiene la xerofítica es que almacena el agua de la noche, y por lo tanto eso se protege. Y cada vez que una estructura estaba dentro de un sector con xerofítica, se trataba de mover y se movía la estructura, o bien, si es que no se podía, se hacía el hoyo para plantar la estructura en donde estaba. Si se sacaba 10 metros cuadrados de xerofítica, se reponía esa xerofítica en otro lado, pero en lugar de reponer 10, se reponían 15 metros. Todo eso con personal calificado se tomaba nota, y se llevaba un registro completo para ver el cumplimiento de esta normativa. Considerar radio de exclusión para el trazado por presencia de sitios arqueológicos. Como les dije, había muchas majadas de estos lugares de descanso de los incas en el desierto, y eso en lo posible, no, de hecho no hubo ningún caso que se pasara por ahí. Normalmente se señalizaba todo eso con una cinta amarilla negra, y para no tocar eso. También evitar cauces permanentes e intermitentes con la estructura. Sí, los caminos no pasaban por ahí. Bueno, hay otros criterios en otros lugares, como por ejemplo, si es que hay un pueblo o ciudad cerca, hay análisis de ruido, y eventualmente si una subestación y ponen cosas eléctricas como transformadores, también hay estudio de perturbación electromagnética. En esta presentación hay unos ejemplos. Bueno, el objetivo y el alcance de esta línea está claro, es proveer suministro eléctrico desde el SIC al proyecto minero Caserones de Minera Lumina Cooper. La mina es de producción de cobre, cátodo de cobre y concentrado de molibdeno. Bueno, el circuito de alcance dice 190 kilómetros y mano de obra directa. Consideración de los impactos ambientales, socioculturales, flora y fauna. Aquí hay un resumen. Hay un cronograma de 14 meses. Aquí no está completo, hay 4 meses, pero sí. Y la línea se demoró 14 meses, no está completo. Hay especificaciones técnicas como parte de los documentos. Ya habla tensión máxima, potencia nominal de 160 MVA, la tensión de 220 kV, 3 circuitos por fase, largo de la línea 190 kilómetros, 50 Hz, neutro conectado sólidamente a tierra. Los elementos que se consideraron para la construcción de la línea son conductores, torres, cables de guardia, aisladores, amortiguadores, malla de puesta a tierra, protecciones, accesorios, fundaciones, emplantillado. Es interesante el tema de las fundaciones porque dependiendo bueno, las fundaciones son para anclar o fundar la estructura, y dependiendo del tipo de suelo va a ser el tipo de anclaje que se haga a la fundación, que puede ser en roca o en arcilla, arena. Según la normativa chilena, los tipos de suelo son entre 6 y 7 tipos de suelo, que como les digo, dependen si va a ser roca o va a ser arcilla. Y esa clasificación de suelo permite a la ingeniería diseñar el tipo de fundación. Y de acuerdo al tipo de fundación que se haga, hay hormigón asociado, va la cantidad de hormigón. En este proyecto, que fue hecho por la empresa de SOI, que mandó gente a terreno para 180 kilómetros, hubo errores.
en general en todas las líneas hay errores, pero este error costó caro por una mala evaluación del tipo de suelo para las fundaciones. Se ocupó 40% más de hormigón de lo que estaba presupuestado. Bueno, para elegir el conductor hay que ver la capacidad de transporte o el límite térmico, capacidad de cortocircuito, regulación de tensión, efecto corona, optimización del costo. Para la elección de las torres, que son de acero galvanizado, se ve la distancia entre los vanos, distancia de distribución de carga, distintos niveles entre estructuras, camino, dirección debido a restricción de trazado, distintas torres a utilizar. Aquí ocurrió algo simpático, como esto está en altura, en la parte alta, 3000 y tantos metros, ahí cae nieve. Entonces, para garantizar que no hubiera haber problemas por el tema de la nieve, también llueve, entre paréntesis, en la parte alta, el tipo de trazado se dividió en dos circuitos, dos líneas de torres distintas por distintos caminos, para garantizar el tema del servicio de energía y que fuera un poquito más robusto. Entre las distancias eléctricas, bueno, la norma C, ya está la distancia al suelo y está la distancia entre vanos, fueron, lo que me acuerdo, entre 500 y 1200 metros. Y aquí hay un esquema de la torre que son como 25 metros desde el suelo hasta arriba. El diagrama unilineal, ya que parte desde Maitencillo hasta la subestación, subestación Caserones. Aquí en el medio había un tapoff hacia Coya. Bueno, no está dibujado acá, o sí, parece que este chiquitito es. Este sí. Los estudios ambientales presentados por esta línea, se revisa el cumplimiento de la normativa, no se efectuaron faenas nocturnas, se trabajaba de día y se cumple con la normativa del ruido ambiental. Estudios ambientales, no se prevé aumento de accidentes debido al emplazamiento del proyecto y si las medidas de seguridad de señalización. La línea base que hablamos, vegetación, flora y fauna, aquí habla de porcentajes de vegetación, se encuentra protegida en el sistema de área silvestre, la flora recomendada y la fauna. El cóndor, qué curioso, yo estuve casi un año ahí y nunca vi un cóndor. El patrimonio cultural y arqueología, no hay hallazgos importantes, solamente lo del camino que les decía, que no se intervino. Supervisión de movimientos de tierra, estudio de evaluación de impacto, impactos medianamente significativos, pérdida de vegetación y flora en estados de conservación y alteración de ambientes para la fauna. Después que la Comisión Regional del Medio Ambiente estudia esto, para la aprobación se emite un documento que se llama Resolución de Calificación Ambiental, en donde está todo lo presentado y las medidas de mitigación. La RCA siempre parte con una memoria explicativa del proyecto, así que una sugerencia. Todas estas resoluciones de calificación ambiental están en la página del CIA. Cualquiera puede acceder, puede buscar los proyectos y para saber de qué se trata el proyecto, si es que no tienen nada, es bueno partir con la RCA. Y como les digo, está en internet. Las alternativas para la solución están los conductores de baja resistencia eléctrica, alta resistencia mecánica y costo adecuado. Bueno, aquí ya está la parte más técnica. El tipo de conductores que se usaron. El tipo de cable de guardia. Y las estructuras.
Si se dan cuenta en esta estructura, este tiene un solo canastillo y este tiene dos canastillos. Los conductores van acá en estas tres crucetas, uno a cada lado. Para el cable de guardia significa que acá va un solo cable de guardia. Cuando es un canastillo doble, va un cable de guardia por cada lado. La puesta a tierra de la estructura es bastante sencilla. Antiguamente se hacía una malla de tierra de cobre por cada torre. Hoy día, en estos perfiles de acero, que son los que van enterrados, sobresalen como 50 centímetros y de ahí hacia arriba se teje la estructura. A 60 centímetros de este perfil hacia abajo sale una pletina soldada a esta estructura y que se dobla como hasta acá 5 metros para cada lado hacia afuera. Esa es la malla de tierra que se construye hoy día. Y finalmente, como parte de toda esta cosa ambiental, hay toda unos accesorios de señalización en la misma estructura y en los caminos. Aquí está para los que les interese cuánto costó el proyecto, está todo el tema de la inversión. Bueno, el proceso de construir una línea de transmisión eléctrica requiere de una evaluación y declaración ambiental que permita su puesta en marcha. Hay aspectos económicos, socioculturales. El proyecto se saltan o no califican el CDA, pueden sufrir multas. Importante entregar suministro eléctrico a empresas mineras del norte por el cobre. Bueno, aquí hay un tema, situación futura. Y quería mostrarle algunos antecedentes que componen un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, hay una verificación ambiental, que es un informe que se chequea la parte que se va a intervenir, y en este informe está el tema del camino de las torres. Alguien tiene que recorrerlo para ver qué hallazgo, qué cosas se van a hacer y qué se va a estudiar. Este es un informe, si se dan cuenta, fotográfico, qué cosas hay, habla de las plantas, y todo lo que encuentro, no sé si sale alguna majada acá, pero debería estar. Ahí hay parte de la fauna. Ok. Este informe es necesario hacerlo. Para los que viajan en metro, en la estación intermodal de los Libertadores del metro, cuando estaban construyéndolo, esto fue el 23/4/2019, tomaron esta filmación. Que esto puede ocurrir en la construcción. Están parados y miren lo que hay acá abajo. Eso corresponde a esta foto del hallazgo que se encontró en la estación intermodal. Esto parte de un cementerio de 100 años. Obviamente que todo este tipo de hallazgo en una construcción, lo primero que hacen, detiene la obra. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible para ver si es que se va a detener completamente por un tiempo o por un mínimo. Pero este tipo de cosas se encuentran en los distintos proyectos. Como les decía, está publicada ahí en cursos esta ley sobre bases generales del medio ambiente. Está no sé si es completa, son 28 páginas. Sí, están todos los artículos. Ahí para que la utilicen de material de consulta. Y aquí hay unos estudios que se hicieron en la subestación Diego Almagro, porque ahí se puso un compensador de reactivos que mete bulla. Vamos a ver.
El compensador de reactivos dinámicos se llama SBC, es de Siemens. Esta es una fotografía aérea de la subestación Diego de Almagro. Ahí en el centro se ve la subestación y el SBC se instaló acá en esta parte que está en rojo, en un pedazo de la subestación. Aquí hay más detalle del estudio. Y se midió y se proyectó, a ver si encuentro lo que estoy buscando. Ahí están todas las mediciones. No, justamente era el otro. No, este es. Y aquí hicieron un gráfico con la subestación aquí en el centro, el SBC Plus, y de acuerdo a los colores, los niveles de ruido. Finalmente este estudio salió favorable y el proyecto se construyó. Pero para este mismo proyecto, aquí hay un estudio electromagnético, debido a los equipos que se instalaban, y la misma cosa. Se mide, se proyecta cómo va a ser la radiación, hay unos planos, y finalmente llegan a niveles aceptables que favorecen la autorización del permiso de construcción. Probablemente más de alguno de ustedes en su vida profesional le va a tocar hacer algún estudio de esto. Señores, bien, ¿hay alguna consulta? Profesor, ¿Sí? yo quiero hacer una pregunta con respecto a nuestro proyecto. En particular sale que uno de los estudios de impacto ambiental de una línea que unía el proyecto de Cabo Leones sale como rechazado, en particular porque no se le suministró, o sea, el motivo que salía era que no se le suministró suficiente información, pero se supone que la línea ya está construida. Sí, lo que tiene que haber ¿Cómo ocurrido, llegamos a esa situación? eso es lo que te quería contar, lo que tiene que haber ocurrido, hay muchos estudios de impacto ambiental que los rechazan, ya porque faltó información, porque no consideraron una cosa u otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese estudio se complementa, se hace otra presentación hasta lograr la aprobación. Si tú ves en el mismo Cabo Leones, en la página del SIA, tiene que estar indicada porque está la historia, todas las presentaciones que hicieron hasta que se aprobó. Cuando está rechazada una presentación, ahí en esa misma página te dice por qué se rechazó. Pero es eso lo que ocurre. Tú viste seguramente una página en que el estudio de impacto ambiental presentado fue rechazado. Pero si está construido, la única forma de construirlo, o comenzar a construirlo, como expliqué antes, es con la póliza de garantía. Y si lo rechazan y no hay nueva presentación, esa póliza de garantía la cobran y el proyecto no se puede construir. No sé si está clara la respuesta, María. Sí, voy a verificar esa Sí, información verifícalo. como Verifícalo del proyecto. Sí, sí. Por el nombre del proyecto Cabo Leones va a encontrar y va a ver todo el historial de las presentaciones. Pero igual va a salir en la base del CIA, va a salir rechazado. No, pues si está construido, ya está aprobado. Hay una resolución de calificación ambiental. Ellos no pueden hacer nada si no hay resolución de calificación ambiental. No se puede mover una piedra. Ya, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo más preguntas, a mí me gustaría un poquito repasar las actividades que vienen. Así que voy a poner el programa. Oriol, te interrumpo, ¿viste Sí. un correo que nos mandó Max Dillon, el delegado, Sí, lo vi, pidiendo correr todo en una semana?
quería comentarlo con usted y a lo mejor lo podemos hablar ahora delante de los estudiantes. Sí, yo tengo 3 consideraciones ahí. ¿Ya? Mira, la primera es que quedaría la semana de receso entre medio, que es la del 28 de junio al 3 de julio. Entonces habrían grupos, casi un 50%, que tendrían 3 semanas de plazo a partir de hoy. Me parece mucho, 3 semanas. Lo segundo es que los alumnos de la sección del lunes confirmaron su presentación y su entrega del informe, no han solicitado prórroga. Y lo tercero es que quedaríamos sin la última clase, porque la última clase se estarían haciendo presentaciones. Y esa última clase siempre hemos entregado notas, hemos hecho comentarios, hemos hecho evaluaciones, hemos recibido también las inquietudes para mejorar notas. Entonces se nos estaría perdiendo también esa instancia. En resumen, esas son las 3 consideraciones que tengo yo. No sé si tú ves otra más. No, pero si los estudiantes entregan todo al comienzo, en este caso, las presentaciones, el informe final y el estado de pago, yo no le veo ningún problema en que se pueda desplazar esto. O sea, tú dices desplazar la presentación, pero la entrega, mantenerla en las fechas actuales. Sí. Ahí no habrían Mira, ventajas comparativas. Claro, yo recuerdo que en el caso de la presentación del informe de avance, informe preliminar, se presentó una situación parecida y llegamos a una solución intermedia, que fue la siguiente, que fue que las presentaciones quedaban en la fecha establecida, pero el informe y el estado de pago se corría así en una semana o 2 semanas para que pudieran ellos tomar en cuenta los comentarios que nosotros les hacíamos durante la presentación. No sé si te recuerdas de esa instancia. Sí. Pero ahora no habría oportunidad de eso porque la presentación la harían al final. Claro. No, a ver, nos quedaría la última. A ver, espérate. A ver, le pongo el Hay que programa. revisar la fecha. No sé si nos quedaría la última clase para hacer esa actividad de evaluación y de entrega de comentarios. Ahí está el programa. Claro. Está esa semana, el receso académico que hay entre medio, ese es el problema. Porque me parece que el problema que tienen es con la fecha de entrega de los informes. A lo mejor el plazo que los aprieta, digamos, que encuentran que es muy corto, es para elaborar el informe final. Entonces, para elaborar el informe final, yo creo que le podemos dar más plazo. El problema son las presentaciones las que tendríamos que dejar en las fechas actuales. Y así tendríamos entonces, si tú bajas un poquito, ahí te fijas, tendríamos el último día de clase para las aclaraciones, notas, evaluaciones, etc. A pesar que ahí figura una clase tuya y una mía, bueno, esa la podemos suprimir y dejarla exclusivamente para entrega de notas y poner las notas en acta. No sé si estará Max Dylan escuchándonos o no. ¿Asistió Max Dylan a la clase? ¿Orión? Le digo al tiro. Profe. Creo que estuvo, pero ahora ya no figuran los participantes. No están los participantes. Profesor, ¿le puedo hacer un comentario? Sí. ¿Qué tal si adelanta la clase del 21 de junio a la próxima semana y las presentaciones las corre una semana con la entrega de informe? Sí, dice desplazar estas dos una semana y esta moverla arriba. Eso quería complementar porque igual es útil para las personas que tienen proyectos que son de cálculo de línea de transmisión y tengan esa información.
Entonces igual es útil para terminar el informe y dejar todos los detalles listos y también se corre la Sí. semana y no tendríamos problema con el receso académico. Y eso se podría, lo veo posible, ¿lo ves posible tú, Orión? Sí, sin duda, sin duda. O sea que en pocas palabras haríamos clase la próxima semana y la presentación quedaría para los días 16 Y 23. perdón, quedaría para las 16 y 23. Así es. Ya, contestémosle eso a Max Dylan entonces. ¿Ah? Perfecto. Ya, Igual yo voy a hablar con el delegado de la otra sección para ofrecerle lo mismo. Para Ya. que estén en igualdad de condiciones las dos secciones. Perfecto, me parece muy bien, excelente. Ok, entonces, bueno, Profesores, ya los una que están consulta. presentes ya están informados que se desplazan una semana las presentaciones. Profe, una consulta, Ya. bueno, primero, gracias por los plazos. Y en segundo, entonces, la entrega de los documentos, la memoria y todo, ¿también se aplaza una semana? Sí, ahí habría que aplazar todo. Se aplaza todo. Todo se aplaza en una semana. Ya, ok. Gracias, profesores. Ok, Ok, me parece que no hay más preguntas, ¿no? no sé si hay alguien más. ¿No? Y se los recomiendo harto porque tengo una compañera que está en la otra sección que tiene dudas sobre su línea de transmisión, así que yo creo que es súper bueno adelantar esa clase. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Listo, ¿quedamos hasta acá, Em, don Arturo? O... sí, perfecto, quedamos hasta acá. Yo te voy a hacer una llamadita. ¿Tú estás en tu casa? ¿Te puedo hacer una llamadita Sí, o no? sí, por supuesto. Ya, es para hacerte una pregunta interna de acá. ¿Ah? Ok, Bien, entonces nos despedimos y voy a dejar de compartir entonces. ¿Ah? listo, Chao, jóvenes. profe, que estén bien. Hasta luego. Gracias por el plan. Gracias. Chao, chao, Ya, que Chao, que estén estén muy bien. bien, Gracias. muchas gracias. Gracias.